Viviendo por la fe, dice el título del pasaje. Y Pablo dice que tenemos en nosotros este tesoro maravilloso de Dios en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él, sea de Dios y no de nosotros. A veces nos preguntamos cuál es este tesoro. ¿Cuál será el tesoro que Dios ha puesto en este vaso de barro? Y viene la pregunta. Cuando miramos en el versículo 6, el versículo anterior, nos da una pauta y dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y aquí tenemos una pauta muy firme. Tenemos dentro de nosotros este conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, es decir, en Cristo. Cuando comprendemos que esto significa que realmente esto es algo glorioso que Dios ha puesto en nosotros y que lo que contiene esa bendición, ese tesoro, esa gracia tan grande, está dentro de un vaso de barro. Y cuando mencionamos el vaso de barro, tenemos que hablar de nuestra humanidad, de este cuerpo de carne. Dice que es de barro. Y es así. ¿De qué está hecho el ser humano? De barro. ¿Cómo lo formó Dios al ser humano, al hombre? Excavó alguna montaña y sacó oro o platino o alguna otra cosa, algún material precioso, No. Tomó barro e hizo lodo y con sus manos formó al ser humano. Por supuesto, eso solamente era una especie de muñequito de barro. Pero dice que Dios, ¿qué hizo? Sopló, insufló en él aliento de vida, hálito de vida. Y eso que sopló es el Espíritu que nos dio. Qué importante esto, porque el Espíritu no muere. El Espíritu no muere. Fíjese que la persona, desde el aspecto, desde el ángulo de la creación, es un ser inmortal. Y algunos ya empezarán a fruncir el ceño. Sí, porque morimos, nuestra vida humana terrestre muere. Aún nuestra vida, nuestra alma, que es una de las partes invisibles de nuestro ser, que la relacionamos con el corazón, pero cuando hablamos del corazón tenemos que decir que estamos hablando del alma de la persona. Esa puede morir, pero el espíritu, como bien dice la Escritura, cuando la persona muere, vuelve a Dios que lo dio. Y el alma, que es la parte representativa de la persona, es la que sigue viviendo, o para muerte, que es en este caso condenación, perdición en el infierno, o para vida eterna, que es el goce de la salvación que el Señor nos ha provisto por medio de Jesucristo. ¿Está claro? Y esto es algo importante, ¿no? Dios puso en este vaso de barro un tesoro, el conocimiento, la iluminación por medio del Espíritu, del conocimiento de la gloria de Dios, pero en la faz de Jesucristo. Y dice que tenemos este tesoro en estos vasos de barro. El vaso de barro es un vaso
frágil y de poco valor. Y esto de alguna manera representa que nuestra vida física en sí no tiene valor. Si bien el hombre se afana y se empeña tanto, ya hablo del ser humano en sí, ¿no? El mundo, en obtener riquezas, poder, gloria de este mundo, qué sé yo, y cuando se tiene que ir, como decía el pastor Reyes, le va a mirar la raíz al pasto como todos los demás. ¿O no es así? ¿Se puede llevar algo? ¿Algún dólar? ¿Alguna joya? ¿Alguna posesión? ¿Algún título de propiedad? No se puede llevar nada. Y el polvo vuelve a la tierra, dice, de donde fue tomado. Entonces, tenemos esta comprensión, que tenemos esta naturaleza humana que es frágil, es de poco valor. Por otro lado, se entiende que cuando el Señor nos lleve a su presencia, esto terrenal, hecho con el material de la tierra, no puede entrar en el cielo. Esta vida carnal no puede heredar el reino de Dios. Sangre y carne, dice el texto bíblico, no heredará el reino de Dios. ¿No es así? Usted ha leído esto, ¿no? Lo conoce este tema. No puede heredar. Esto no va a heredar el reino de Dios. Porque cuando el Señor venga y nos lleve para estar con Él, en ese instante seremos transformados en cuerpos glorificados como el del Señor, semejantes a la gloria suya, dice la palabra, para que podamos entonces sí entrar en la gloria de Dios y disfrutar de aquella bendición que el Señor nos ha preparado y aquella herencia que el Señor tiene reservada para nosotros en el cielo. Entonces esto es muy importante. Por eso es que tiene sentido lo que viene ahora o lo que sigue diciendo. Estamos en un vaso débil, de poco valor, que es nuestra vida carnal. Que estamos atribulados en todo. Yo voy a leer solamente la primera parte de la reflexión. Atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados, ¿no? Dice. Y eso es lo que le pasa a qué parte de nuestra naturaleza. A este hombre exterior. Estamos atribulados en todo. Pero el Señor dice que gracias a ese tesoro interior, a esa gracia interior que el Señor nos ha dado, podemos estar atribulados en todo, pero no angustiados. Que esa tribulación no llegue a opacar el gozo del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestro hombre interior, en nuestro hombre que el Señor ha creado, como dice el apóstol en la carta a los Efesios, en la santidad, en la justicia y en la santidad de la verdad. El exterior está sujeto a eso, a tribulaciones. Está sujeto a apuros, es decir, momentos difíciles que tiene que enfrentar, situaciones que se presentan y ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo salimos de esta situación? Pero dice el apóstol, pero no sin esperanza, o desesperados, o desesperanzados, porque tenemos las promesas de Dios, porque tenemos la gracia del Señor obrando en nuestra vida, y Él es poderoso para ayudarnos en los momentos difíciles que tenemos que enfrentar en esta vida, ¿o no? ¿Usted no enfrenta ningún momento complicado? ¿No ha pasado por algún apuro? Por eso el Señor se revela como nuestro refugio, como aquel en quien podemos encontrar el pronto auxilio en las tribulaciones,
que nos podemos amparar bajo las alas misericordiosas y bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos eso. Ahora, fíjese que esa gloria, esa bendición, si bien la provee el Señor, está adentro. Ese es uno de los tesoros que el Señor ha puesto en nuestra vida. Podemos estar perseguidos. De hecho, el Señor dijo que por causa de Él seríamos perseguidos. ¿O no? Sí. Si queremos realmente vivir conforme a la voluntad del Señor y vivir el Evangelio como dice la Escritura, no van a estar muy contentos los que nos rodean. Y nos van a perseguir. Quizá la expresión perseguir, cuando la miramos a la luz de la persecución que tuvieron los discípulos y el pueblo de Dios en aquel primer siglo, difiere, porque en aquel primer siglo, bueno, fueron perseguidos literalmente, fueron perseguidos, podemos recordar al mismo la persecución que se desató en Jerusalén, por la cual tuvieron que ser esparcidos los discípulos en aquel entonces. Felipe se fue a Samaria y otros fueron a otros lugares. Y muchos creyentes fueron encarcelados y muchos creyentes fueron muertos. Entre ellos el primer mártir cristiano, ¿no? Que fue Esteban. Y dice que la ropa de los que lo apedreaban fueron puestas a los pies de un desalmado llamado Saulo de Tarso. ¿O no? ¿Se acuerdan de esto? ¿No? Ahí está. Pero qué importante, porque pueden perseguirnos, pero nosotros tenemos nuestro refugio en el Señor. Y sabemos que no importa lo que pueda suceder, dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. ¿Se acuerdan de la enseñanza esa que dio Jesús? No temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Y alguno dirá, pero ¿y nada más? ¿Qué más? Más vale temed a aquel que puede echar nuestra vida en el infierno. Y alguno dirá, este es Satanás. No, no es Satanás. Él va a ser echado también en el infierno. Es Dios. Ah, Dios, sí. Es Dios el único que tiene poder para eso. Y al mismo Satanás dice que lo va a echar al infierno con todas sus huestes de maldad y sus demonios al lugar que hizo para ellos. No lo creó el Señor para el ser humano. El ser humano se metió en el problema y va a parar a donde va a parar aquel al que sigue o al que están siguiendo, que es el diablo, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Entonces, para nosotros tiene que esto quedar claro. Debemos temer a Dios, porque Él es el que guarda nuestra vida. Dice que nuestra vida ahora está escondida, Colosenses 3. Dice que tenemos que mirar o poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida, guardada, protegida, con Cristo en Dios. ¿Qué le parece ese escondite? ¿Qué le parece? ¿Será seguro? ¿Será seguro estar escondido con Cristo en Dios? ¿Será seguro estar escondido en la presencia de Dios y en el lugar reservado del Señor? Dice que Él nos ocultará, dice el salmista, en lo reservado de su morada. Claro. Entonces, puede que estemos perseguidos, pero tenemos un refugio en el Señor. Hay un coro muy lindo que cantamos que dice, dulce refugio en la tormenta, en el momento terrible, difícil, nos refugiamos en el Señor.
porque Él es el que guardará nuestra vida. Y nuestra vida no solamente es nuestra vida exterior, sino la verdadera vida que nadie nos podrá quitar si estamos en el Señor. Entonces, qué importante lo que dice acá. Todo lo que podemos pasar negativamente es por causa de nuestra humanidad, es porque estamos en la carne. De ahí vienen los problemas. Y dice también, derribados, pero no destruidos. Porque el Señor es el que nos guarda de la destrucción. Y puede que a lo mejor, por alguna circunstancia, pero dice que si caemos, el Señor es fiel para levantarnos. En el libro de Isaías dice que Él es el que nos toma de la mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado Dios. Gracias, Señor. Por eso el salmista, que se ve que había tenido una experiencia terrible y se sentía como que había caído en un pozo oscuro, cenagoso, que quiere decir que como una ciénaga que se estaba enterrando cada vez más. Pero de allí el Señor lo sacó. Clamé al Señor y el Señor me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y para que no me vuelva a caer, enderezó mis pasos. Amén, porque seguro que si se cayó en el pozo es porque anduvo medio torcido. ¿Se entiende esto? Se le habían torcido los pies y fue a parar al pozo, al lodo cenagoso, a una situación terrible y angustiosa, donde tal vez había ya desistido, había pensado de que no iba a poder salir. Sin embargo, al clamar al Señor, el Señor lo sacó, lo levantó, lo puso sobre un lugar firme y enderezó sus pasos para que no vuelva a caer. No solamente eso, la última parte dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Alabanza a nuestro Dios. Qué hermoso, ¿no? O sea que por más que podamos ser débiles en la carne y que por más que podamos enfrentar estas situaciones complejas, difíciles y que estemos atribulados y en apuros y perseguidos y por momentos hasta vez a lo mejor poder ser derribados, esto ocurre porque estamos todavía en la carne. Pero que podamos saber que si clamamos al Señor, si confiamos en el Señor, Él es poderoso para ayudarnos, para socorrernos, para levantarnos y para poner nuestra vida en lugar seguro. Por eso es que no podemos renegar cuando nos pasa algo, porque no nos pasa por causa de otro que no seamos nosotros mismos. Nadie dice amén. Cuando nos pasa algo, a veces decimos, bueno, que es fácil echarle la culpa a otro, ¿no es cierto? Y nosotros los evangélicos tenemos la justa, porque decimos, bueno, acá está el responsable, el diablo. Y muchas veces el diablo dirá, este es más mentiroso que yo. Porque a veces el problema no es del diablo, sino que es nuestro. Es que nuestra debilidad humana y carnal, que tal vez ha tomado el primer lugar en nuestra vida, nos ha llevado a fallar, a caer y a sufrir las consecuencias de las cuales hemos estado hablando hasta ahora. Pero qué importante entonces que podamos comprender que necesitamos más que nunca estar aferrados, asidos de Cristo. Porque en Él tenemos la ayuda y el socorro, la bendición, el sostén, todo lo que necesitamos
por causa de este vaso de barro que es frágil y que está siempre propenso a romperse. Entonces, que el Señor nos ayude para que verdaderamente podamos estar bien aferrados al Señor, conscientes de lo que el Señor ha puesto en nosotros. Veo que cuando tenemos algún problema, enseguida lo que hacemos es mirar para afuera. Y rara vez miramos para adentro. Porque el creyente tiene que tener la bendición, como dice la palabra aquí, adentro, ¿o no es así? Que en este envase de barro, el Señor ha puesto un tesoro glorioso. Otra metáfora que ilustra esto es que somos hechos templos del Espíritu Santo, templos de Dios. Que este cuerpo, así como lo ve, es el templo del Espíritu Santo. Es como la iglesia, que nosotros le llamamos la iglesia. Es el templo donde el Espíritu de Dios mora. Por eso es que cuando el apóstol Pablo habla de esta figura, dice, cuidado, no nos desviemos porque nuestra vida tiene que ser santificada, porque no podemos, si somos templo del Espíritu Santo, andar en pecado, ¿no? Entonces ahí vamos a entender que hay dificultades y problemas en nuestra vida. Que el Señor nos ayude para que verdaderamente podamos vivir de esta manera nuestra vida cristiana. Por eso es que dice que el que mire o el que piensa estar firme, y quiero que entendamos lo que quiere decir esa parte del versículo. Mire que no caiga. Y alguno dirá, bueno, algunos lo toman como una especie de, y bueno, somos humanos y podemos caer. Sí, sí, pero ahí está diciendo el que piensa que está firme en su propia fuerza, en su propia capacidad, por sus propios recursos humanos, mire, tenga cuidado, porque es posible que se vaya al pozo. ¿O no es así? Ahí está la cosa. Cuando yo confío en que yo puedo, no, yo sí yo puedo, no, el Señor en mí, en todo caso. Como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y este hombre exterior, Pablo decía que él lo ponía en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, él mismo venga a ser eliminado. Tenía que estar en sujeción al Espíritu para que verdaderamente la gracia de Dios pueda obrar y manifestarse en su vida. Qué importante para nosotros que podamos ver esto. Estamos en un tiempo donde el Evangelio se desnaturalizó de lo que significa el texto bíblico. Y hoy parece que todo esto no tiene ninguna importancia. Pero así es como entendemos y vemos que realmente no se está hablando y ni se está predicando ni se está viviendo el verdadero evangelio. Fíjese que el título de este pasaje es Vivir o Viviendo por la Fe. Vivimos por la fe, no en nuestras capacidades, no en lo que nosotros somos, no en porque somos inteligentes o porque tenemos dinero o porque podemos saber y tenemos ciertas capacidades. No, eso no. Absolutamente. Pablo, ¿qué dijo? Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y él había reconocido esta debilidad de la cual estoy hablando, pero él no la veía como algo malo. Él se daba cuenta que esa debilidad lo llevaba a depender siempre del Señor. Entonces llegó a decir, entonces cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Porque no dependo de mi debilidad, de mis propios recursos, sino que debo depender necesariamente del Señor, que es el que me sostiene con su mano de poder, de misericordia y de gracia. Qué importante esto. Somos débiles, pero eso no es ninguna excusa. Algunos dirán, bueno, mire, el Señor sabe que somos de carne y hueso, que somos débiles, la carne se enferma, y todas esas frases que ya son trilladas y que en definitiva no son ninguna excusa delante de Dios. Dios mejor que nosotros sabe qué somos, y Él nos creó. Pero justamente a través del Evangelio ahora podemos vivir una vida, como muchas veces decimos, ¿no?, sobrenatural. Es decir, sustentada por el Espíritu Santo, sustentada por el poder de Dios. Una vida de esta naturaleza es la que realmente va a dar testimonio ante aquellos que nos rodean. No hace falta que digamos o abramos tanto nuestra boca para decir, sino que nuestra propia vida va a ser un testimonio que va a dar gloria al nombre del Señor. En el versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, es decir, Dios, el Espíritu Santo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas de las que estamos hablando, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Qué hermoso, ¿no? Pablo había pasado muchas situaciones difíciles. ¿O no es así? Sí, había pasado mucho. Y había sufrido y había padecido mucho, inclusive por llevarle el Evangelio a las iglesias que después están recibiendo esta carta, ¿no? A los de Asia Menor, cuando después fue a Macedonia y después a Acaya y a Grecia. Ahora les escribe y justamente le dice que ellos habían padecido por amor a ellos, por el Evangelio. Porque una cosa es padecer por el Evangelio y otra cosa es padecer por nuestras propias, yo diría, por nuestros propios pensamientos, caprichos, por nuestras propias voluntades. Dice, si alguno padece, como cristiano no se avergüence, sino dé gloria al Señor, porque el Santo Espíritu de Dios estará sobre su vida. Es así. Pablo también tuvo que pasar por causa del Evangelio y tuvo que enfrentar sus propias debilidades. Y por momentos le pareció que ni siquiera iba a poder superar algunas experiencias que pasó. Sin embargo, el Señor lo fue librando. Cuando lo tiraron afuera de la ciudad de Listra, allí en Asia Menor, lo apedrearon y después de apedrearlo lo tiraron fuera de la ciudad diciendo, bueno, ya está, listo, nos sacamos de encima este clavo. Pero no se murió nada. El Señor lo tenía reservado para que siga adelante. Así que el Señor lo bendijo, lo recuperó y siguió predicando el Evangelio. Pensaron que se habían deshecho de él. Punto. Cuando iba en la nave para Roma, tuvieron un naufragio. Y dice que la nave que dio contra las piedras se despedazó en medio de una terrible tempestad. Cuando empezó la tormenta, dice que empezaron a lijar la nave,
alijar significa aliviarlas, a tirar por la borda todo lo que era peso, para ver si podían salvar, pero no hubo forma. Dios entonces se le aparece a Pablo en esa circunstancia. En medio de la tempestad, las maderas de la nave deberían crujir y en cualquier momento la nave sería despedazada, ya lo sabían. Pero el Señor se le aparece a Pablo y le dice, no temas, porque yo voy a preservar tu vida y la de todos los que están con vos. Y Pablo recibió una paz, ¿no? Y los demás le habrán dicho, nos vamos a ahogar todo y este por lo menos se muere contento. Pero ¿sabe lo que pasó? La nave se despedazó, se hizo pedazos. Sin embargo, todos llegaron a la orilla, a la isla de Malta. Todos conservaron la vida, ni uno se ahogó, ni uno murió, todos fueron salvados. Y el Señor estuvo allí para librarlos. Y a Pablo encima lo usa, y muchos de la isla fueron salvos. Muchos de ahí fue ahí donde se le prendió la víbora en la mano y todo lo que estaban mirando, dice, este sí que debe ser, lo está persiguiendo la justicia, porque se salvó del naufragio, no sabemos cómo, y ahora tenía colgada de su mano una serpiente venenosa. Dice que Pablo la sacudió en el fuego porque habían prendido fuegos, estaban mojados, habían salido y estaban todos tal vez mirándolo a ver cuándo se moría. Y no se murió nada. Se salvó del naufragio, lo mordió la serpiente venenosa y todos, especialmente los que conocían en la isla qué clase de serpiente lo había mordido, esperaban que se muriera, pero en minutos. Y Pablo no murió, les predicó el Evangelio. Y muchos fueron salvos, hasta el procónsul de la isla fue salvo y recibió el Evangelio. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta naturaleza, tenemos complicaciones. Porque estamos en un vaso de barro. No podemos librarnos de esto. Ay, yo no quisiera más tener ningún problema. Mire, entonces vamos a orar que el Señor lo venga a buscar ya. Bueno, no es para tanto. Si lo quiere, lo pedimos. Porque la solución está ahí. Cuando el Señor venga y lo lleve para estar con Él, dice que no va a tener más, ahí sí, no va a tener más ningún problema. No habrá lloro, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá angustia, no habrá temor. Estaremos para siempre en la presencia del Señor y gozando de su bendición. Mientras estemos acá en la tierra, estamos sujetos a esta naturaleza que, por maldición, estamos soportando esta debilidad en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa? No desmayamos, dice Pablo. No desmayamos, versículo 16. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, empero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Este hombre de afuera, el vaso de barro, y se va desgastando. Amén. A nadie le gusta desgastarse, pero cuando empiezan a venir los años, y bueno, hay cosas que nos marcan y nos hacen ver que estamos en ese proceso y que no es antinatural, es lo que dice el Señor que ocurre. Pero el interior, el espiritual, no se desgasta. Sufre un proceso totalmente inverso al de afuera. Mientras este exterior se va desgastando, el interior se va renovando.
¿Qué le parece? Se va renovando de día en día, dice la palabra del Señor. ¡Qué hermoso! Qué hermoso que podamos tener esta experiencia gloriosa. Y si bien el avance de los años nos hace desgastar y se nos gasta la vista y se nos ponen medio chillones los huesos, se viene el almendro, como dice el libro de Eclesiastés, y tenemos algunos problemas con la muela. Y parece que se quiere medio encorvar la cadena de oro. Sin embargo, aunque el de afuera se está envejeciendo y desgastando, el de adentro se está renovando día tras día. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted lo cree esto? Mire, es una experiencia. Esto el mundo no lo puede entender porque no tiene al Señor, porque no tiene el Espíritu, porque no conoce la palabra. Entonces, cuando la persona del mundo está envejeciendo, se desespera, no sabe lo que hacer para parar el avance de lo inevitable. Ahora los chicos no van a conocer el personaje que voy a mencionar, pero las personas mayores se van a acordar que ya de tiempos antiguos el tratamiento Aslam, ¿no? ¿Algunos se acuerdan de eso? El tratamiento de la doctora Aslam, que era para rejuvenecer el hombre exterior. Pobre. No hay nada que pueda. Dios tiene contados nuestros días y como yo le digo muchas veces a los que le temen a la muerte, si está en el Señor, no se preocupe. No va a vivir ni un día más ni un día menos que el Señor, de lo que el Señor ha asignado para su vida. Él tiene nuestros días contados. ¿O no es así? Así que nuestra vida está en las manos del Señor. Y mientras seguimos avanzando, este hombre exterior se desgasta. Sí. Y muchas cosas nos cuestan más que antes. Y algunas ya no las podemos hacer. Pero el interior, el que va a vivir para siempre, ese se está renovando de día en la presencia del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Esto es vital para nosotros. Tal vez cuando tenemos 20 años, 30 años, no pensamos mucho en esto. Total. Pero quiere que le diga, se va rápido la cosa. Cuando nos queremos acordar ya estamos en los 60, en los 70 y ya también por los 80. ¿O no es así? Y tenemos que decir que de un tiempo a esta parte parece que se van mucho más rápido todavía. Pero el interior, el que el Señor ha creado por su Espíritu, ese se renueva de día en la presencia del Señor. ¿Amén? Tiene esta confianza usted en el Señor, ¿no? Gloria a Dios. Así que esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, es decir, todos los problemas que podemos tener en esta vida. Pablo le da dos títulos a la tribulación que podemos pasar en esta tierra. Leve y momentánea. Y algunos dirían, sí, leve, pero a mí me pasa esto que es... Y momentánea, ¿sabe cuánto hace que estoy? Siempre recuerdo las palabras de nuestro pastor cuando decía que es una vida comparada con una eternidad. Lo dice la Biblia, es un suspiro. Es una niebla de la mañana que cuando sale el sol se disipa. Es algo fugaz. Entonces, como dice la palabra, esta leve tribulación momentánea, en definitiva, produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una gloria espiritual, una gloria interna que no hay absolutamente nada en este mundo que nos la pueda dar. En el mundo no vamos a tener nada de esto, pero en el Señor sí. Esas tribulaciones, leves y momentáneas, producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una vida realmente que se afirma en la gloria de Dios y en la manifestación de su poder. No mirando nosotros las cosas que se ven, las que se ven con estos ojos, sino las que no se ven. Ay, pastor, acá me la complico. ¿Cómo voy a mirar lo que no veo? Es que por la fe yo puedo mirar las cosas que Dios me ha prometido y que aunque no las vea, por la fe, las doy por hecho. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Entonces el Señor nos desafía por la fe a mirar las cosas que no se ven con los ojos materiales. Por eso es que el mundo, cuando nosotros nos gozamos en el Señor, a pesar de estar pasando por diversas situaciones y nosotros le decimos gloria a Dios, dice, este se volvió loco, porque no puede comprender, no puede entender lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Ese tesoro maravilloso, esa vida nueva y gloriosa, que se renueva de día en día en la presencia del Señor. No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, esas son pasajeras, se terminan. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, las que el Señor nos dice que debemos mirar, esas son eternas. ¿Se anima a mirar las cosas por fe? ¿Se anima a creer en las promesas del Señor por la fe? No tenemos aquí una promesa que tiene que ver con las cosas de la tierra. Tenemos muchas promesas de la ayuda y de la bendición del Señor aquí, pero las principales promesas del Señor tienen que ver con nuestra vida eterna, con nuestra morada en los cielos, con nuestra habitación celestial, con nuestra eternidad en la presencia del Señor. ¿O no es así, hermano? Dice Pablo, si en esta vida o si en las cosas de esta vida esperamos solamente en Cristo, si el Evangelio de Cristo nos sirve solamente para poder, bueno, tengo un mejor trabajo, ando mejor de la asiática, o me dieron el 82%, si en esas cosas, dice, somos los más dignos de conmiseración, de lástima, de todos los hombres. No hemos entendido, no hemos comprendido. Por eso ese evangelio que habla solamente de las dádivas terrenales, que solamente se predica, no predica ni del pecado, ni de la salvación, ni de la perdición, ni de la consagración, ni de nada. No, predican solamente que Dios quiere bendecirlo y darle una casa, y darle un auto, y darle esto, y darle aquello, y darle lo otro. Pero ¿de qué me sirve todo eso si yo no recibo al Señor? Si no recibo este tesoro espiritual en este vaso de barro. Todo eso no me sirve de nada, ni para nada. Entonces, por eso decía Pablo, contento, dígalo fuerte, con lo presente, contento. ¿Podría tener más? Sí, podría tener menos, también. Pero yo sé que el Señor conoce cuáles son nuestras necesidades. Y el Señor es el que nos ayuda y el que nos da lo que realmente necesitamos. Amén. Que el Señor nos ayude. Que empecemos a abrir nuestros ojos espirituales, hermanos.
que ese hombre interior que el Señor ha creado tiene ojos, pero no son estos de afuera, son los del Espíritu, son los ojos de la fe que nos hacen confiar y creer en las promesas del Señor y esperar por completo, como dice el apóstol Pedro, en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. ¿Estaremos dispuestos nosotros a tener esta convicción tan profunda en el Señor? Estamos en este estuche de carne y hueso que tiene mil problemas. Pero que podamos vivir el Evangelio porque desde adentro el Señor nos fortalece. Desde adentro el Señor nos lleva. El apóstol Pablo supo decir que él sabía pasar todo, hambre, desnudez, y había pasado por todo, y había sufrido, y había enfrentado los peligros más grandes, pero de ahí sale ese texto maravilloso de Filipenses 4:13. Pero, como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahí está. Él sabía vivir en abundancia y a lo mejor tener todo lo que podía necesitar. Y había pasado escasez. Y había pasado momentos difíciles. Había tenido que experimentar peligros de muerte y tener que ser descolgado de una canasta para sacarlo de la ciudad porque lo iban a matar, y porque lo apedrearon, y porque allí en Macedonia le dieron una tanda de azotes que para un poco de conocimiento son 40 menos 1. 39 azotes, y después lo pusieron en un lindo departamento del fondo, en un cepo. Pero él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aún en esas circunstancias, en vez de llorar con su amigo Silas, compañero de ministerio en la obra misionera, estaban a medianoche alabando y cantando al Señor con todo su corazón. Y ahí el Señor hizo desastre, ¿no? Vino un terremoto, abrió las puertas de la cárcel, y allí hubo quienes se convirtieron, y allí a través de esa experiencia se levantó la iglesia de Filipos, la iglesia de los filipenses, nació ahí en Macedonia, a través de este testimonio poderoso que Dios había obrado en la vida del apóstol y que después comenzó a obrar en la vida de aquellos que fueron testigos de esto. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, que nos fortalezca, que podamos realmente darle gracias al Señor por el tesoro que Él ha puesto en nuestros corazones. ¿Siente usted este tesoro que Dios ha puesto en su corazón? ¿Está viviendo, honrando al Señor por haberle dado esta bendición y este privilegio? Que el Señor nos ayude para que esto sea una realidad. Y todo lo demás, el Señor lo va a dar. Como dice la palabra, por añadidura. Por añadidura. Si vivimos y somos fieles al Señor y hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios, el Señor no nos va a pasar por alto. El Señor nos va a bendecir. Y el Señor nos va a dar todo lo que sea necesario y lo que para nosotros sea indispensable. Así que yo los invito a estar de pie en este momento y darle gloria a Dios. Darle gracias porque conocimos al Señor, porque estamos en Cristo, porque ahora podemos vivir por la fe, aunque estamos en este vaso de barro y aunque esta naturaleza humana es la que nos juega alguna mala pasada, tenemos al Señor en nuestro corazón. Tenemos este tesoro para que la excelencia no sea de nosotros, para que la excelencia sea de Dios, del poder que actúa en nosotros, como dice la palabra del Señor. Dele gracias, dele gloria a su nombre, dele gloria a Dios. Gracias porque Él es el que nos sustenta, Él es el que nos guarda, el que nos ayuda,
Él es nuestro refugio, nuestro sustento en los momentos difíciles. Es el que nos levanta si caemos y nos toma de la mano derecha y nos dice: no tengas miedo, yo estoy con vos, para ayudarte, para levantarte, para cuidarte. Gloria sea el nombre del Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta tarde, Señor, y que tu gracia divina pueda estar bendiciendo, obrando con poder en cada vida, para que podamos, Señor, gozar de esta bendición tan maravillosa, Señor, que es tener tu presencia gloriosa obrando en nuestro interior. Alabado. Gracias, Señor amado. Bendito Salvador. Gracias.